Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras el sol se elevaba por el horizonte, la brisa suave acariciaba los campos de Listra, y los murmullos de la gente comenzaban a despertar. Un joven llamado Timoteo, hijo de madre judía y padre griego, se movía en el corazón de esa ciudad bulliciosa. Desde la infancia había aprendido las escrituras, su madre Eunice le había inculcado el miedo del Señor, 2 Timoteo 1, 5. Ese día, mientras los habitantes se agrupaban para oír las enseñanzas de aquel apóstol misterioso llamado Pablo, Timoteo sintió un profundo susurro en su corazón. Era como si cada palabra del proclamador llegara directamente a su alma. Gran es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria a 1 Timoteo 3 y 16. Timoteo levantó la vista y vio a Pablo, un hombre apresurado, varón de Dios con ojos que ardían con fervor. El apóstol hablaba con una autoridad que cortaba como espada afilada, pero también con un amor que envolvía como manto. Cada palabra era una revelación, y el joven sintió que algo se encendía dentro de él, un anhelo de seguir ese camino extraordinario. Tras la reunión, Timoteo se acercó a Pablo. Te he oído hablar de la fidelidad de Dios y del sacrificio de Cristo. Deseo servir al Dios que tú adoras, expresó, su voz temblorosa pero firme. Pablo lo observó y tras conocer su trasfondo, reconoció que este joven poseía un llamado especial. No temas, Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. No obstante, en su corazón, Pablo sabía que el camino sería arduo. Suframos penalidades como buenos soldados de Jesucristo. 2 Timoteo 2, 3, le dijo, notando la mezcla de incertidumbre y determinación en el rostro del joven. La sombra del sufrimiento y la persecución ya se cernía sobre ellos como un oscuro nubarrón. Timoteo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero su espíritu ardía con una pasión renovada. La promesa de Dios resonaba en él como un eco divino. He aquí, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Aquello no era simplemente un llamado, era un compromiso con el Creador mismo. En los días que siguieron, Timoteo se dedicó a la oración y al estudio de la palabra. Con cada enseñanza, Pablo fortalecía su fe y le mostraba el camino del ministerio. Paulatinamente aquel joven se transformó, su carácter se moldeaba, y la luz de Cristo resplandecía más en él. Sin embargo, mientras el joven maduraba en su fe, había una creciente inquietud en el corazón de Pablo. Los desafíos estaban por llegar, fuerzas oscuras siempre se alzaban contra el avance del reino de Dios. En su mente resonaban las palabras del Señor, el justo por la fe vivirá, Romanos 1 y 17, y comprendía que en los tiempos difíciles, la fe de Timoteo sería puesta a prueba. Una noche, una visión perturbaría el sueño de Pablo. En ella una voz le decía, ve hacia Macedonia y ayúdales. Al despertar comprendió que el campo de misión se extendía más allá de Listra. Al compartir la visión con Timoteo, el joven sintió que su destino estaba ahora entrelazado con la obra de Dios en el mundo. La pregunta persistente en el corazón de Timoteo era, ¿qué nuevas maravillas traería Dios? Lo que aún no sabía era que su vida estaba a punto de cruzarse con las profecías del Antiguo Testamento, donde un llamamiento mayor aguardaba. Así, a medida que los dos se preparaban para su viaje, un sentimiento de expectativa y ansiedad llenaba el aire. El Espíritu Santo estaba moviendo sus corazones para una misión que cambiaría el mundo, y la revelación del plan soberano de Dios apenas comenzaba. ¿Qué maravillas descubrirían mientras las puertas del Evangelio se abrían ante ellos? Mientras la mañana continuaba floreciendo, Timoteo y Pablo se disponían para salir hacia Macedonia. La emoción burbujeante de un nuevo comienzo llenaba el ambiente, pero también había un peso de solemnidad en la misión que se avecinaba. Los dos hombres caminaron juntos por las calles de Listra, cada uno sumido en sus pensamientos, preparados para enfrentar lo que Dios había delineado para ellos. Timoteo, dijo Pablo mientras sus pasos resonaban en el polvo de la carretera, en nuestro viaje no solo nos enfrentaremos a la gloria de Dios, sino también a la oposición. Recuerda las palabras del profeta, el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor establece sus pasos. Proverbios 16, 9. Estas no eran solo advertencias, eran recordatorios de que cada paso en la jornada estaba bajo la soberanía de Dios. El joven lo miró con determinación, recordando la fuerza que había encontrado en las Escrituras. Por eso estoy aquí, oh Pablo. Quiero que el mundo conozca este amor, deseo transmitir su luz. Llegaron a un pequeño pueblo en el camino hacia la región de Macedonia.
Allí la gente se reunía en la plaza, muchos buscando respuestas, otros anhelando una esperanza renovada. Al ver esto, Pablo sintió que el tiempo de la predicación había llegado, y se volvió hacia Timoteo, su rostro brillante de fervor. Hay hambre en estas tierras. Ve y comparte lo que Dios ha puesto en tu corazón. Timoteo, aunque con cierta timidez, se acercó al grupo de curiosos. Respiró hondo y con firmeza comenzó a hablar de la redención a través de Jesucristo. Recordó las enseñanzas de su madre, la fe que ella había plantado en su corazón y la esencia del mensaje que había escuchado de Pablo. Palabras de vida comenzaron a fluir de su boca como agua viva. Mientras hablaba, un murmuro se esparció entre la multitud, algunos de sus rostros brillaban de asombro, otros mostraban resistencia. Un anciano, que había perdido toda esperanza y anhelaba la sanidad de su alma, se acercó. ¿Es posible que este Dios del que hablas me escuche? ¿Qué hay para mí en esta vida? Con gran compasión, Timoteo sintió la angustia del hombre. Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Salmo 34, 18. Con esa fe el joven oró por el anciano, y en un instante que trasciende lo terrenal, el poder del Espíritu Santo se manifestó. La visión del anciano fue transformada, y lágrimas de alegría llenaron sus ojos. La multitud se estremeció con tal milagro, desbordando las fronteras de su incredulidad. Algunos se acercaron para notar el cambio, otros cayeron de rodillas, sintiendo la presencia palpable de Dios en medio de ellos. La noticia del milagro se esparció rápidamente, llamando a más a escuchar y ver. Sin embargo, en medio del avivamiento se cernía una sombra. Un grupo de hombres celosos y heridos en su orgullo, comenzó a murmurar en voz baja y a cuestionar las afirmaciones de Timoteo. ¿Quién es este? ¿Es acaso más grande que nuestros ancestros? ¿Puede realmente ofrecer una verdad que reemplace nuestras tradiciones? Pablo observaba la escena, sintiendo la tensión crecer a su alrededor. Sabía que tan pronto como la luz del reino comienza a brillar, también lo hace la oscuridad. Se dirigió hacia Timoteo, quien estaba visiblemente comprometido en discusión con los detractores. No olvides, hijo, que no hemos sido llamados a ser populares, sino fieles. Las bendiciones que Dios prepara son para aquellos que perseveren hasta el fin. Mateo 12 y 13. Con estas palabras, dio un paso hacia adelante, preparándose para intervenir en medio de la resistencia, y la atmósfera se volvió electrizante. El propósito de Dios estaba en juego, y el futuro de un pueblo podía estar a punto de convertirse en un cumplimiento de la promesa divina. Mientras tanto, el corazón de Timoteo latía con fuerza. La incertidumbre danzaba con la fe en su interior. Era un momento decisivo. La pregunta seguía en el aire, resonando en su ser: ¿cuál sería el siguiente acto de Dios en esta vasta obra de salvación? Alzando la vista al cielo, un nuevo propósito empezaba a gestarse en su espíritu. Pronto, la revelación del misterio de Dios se acercaba, y qué maravillas estaban por desplegarse para él y sus compañeros en el camino hacia Macedonia, donde aún aguardaba la obra de Dios que transformaría corazones y cumpliría profecías, envolviendo a naciones enteras en su gloria. Mientras la multitud expectante se apiñaba ante él, un silencio significativo envolvió la plaza. Las miradas atentas de los hombres y mujeres reflejaban una mezcla de curiosidad, escepticismo y urgente necesidad. El Espíritu de Dios se movía como un susurro suave entre las almas anhelantes. Timoteo, con su corazón a 1000 por hora, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Fue entonces que Pablo, consciente del ambiente hostil que se cernía, elevó su voz con determinación. Hermanos y hermanas, no venimos a promover una nueva religión ni a despojar sus tradiciones. Venimos a declarar el mensaje de salvación que Dios ha traído a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Sus palabras resonaron como un eco de verdad, desafiando la incredulidad de aquellos que cuestionaban el poder transformador del Evangelio. Timoteo, dejando que la valentía de Pablo lo llenara, tomó un profundo aliento. El que viene a él nunca será echado fuera, proclamó, citando las Escrituras de memoria. En Cristo, las cadenas del pecado se rompen, y la vida se renueva. Venid, y recibe la esperanza que solo Él puede dar. A medida que sus palabras se dispersaban como la luz del alba, algunos comenzaron a responder. Entre las sombras del escepticismo, un joven a la orilla de la multitud se levantó, sus ojos vidriosos y llenos de lágrimas. Yo he buscado respuestas en lugares oscuros, pero nunca hallé paz. Si hay un Dios que puede libertar mi alma, correré hacia Él.
Las palabras del joven provocaron un murmullo entre la multitud. Aquellos que se habían mantenido al margen comenzaron a acercarse, sintiendo el llamado divino que envolvía el lugar. Timoteo vio cómo más corazones se abrían, el aire estaba cargado de una expectativa palpable. La obra de Dios se estaba desenfrenando, un despertar ya estaba en marcha, sin embargo, la oposición no tardó en manifestarse. Aquellos celosos que habían comenzado a cuestionar, decidieron actuar. ¿Cómo os atrevéis a traer este mensaje desacreditado?, gritaron, con rabia cautelosa. No tenemos necesidad de salvación, nuestras tradiciones nos bastan. Esos hombres son intrusos. La atmósfera de la plaza se tornó tensa, las burlas comenzaron a resonar y una línea divisoria se formó entre los que creían y los que se negaban a aceptar. Pablo, un guerrero de la fe, se adelantó con la frente en alto. No venimos con palabras persuasivas ni en la sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu. 1 Corintios 2:4. La cruz de Cristo es la llave que abre el corazón de todo hombre, la respuesta que anheláis. Pero la aceptación de este regalo depende de vosotros. Sintiéndose impulsado por la convicción, Timoteo miró a los detractores, su voz ligeramente temblando pero firme. No está escrito que el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17, y mientras hablaba, sus ojos encontraron los de aquel anciano que había sido restaurado, de quien era un testimonio viviente de la gracia divina. La fe no es solo una tradición. Es el poder de Dios en acción, transformando vidas hoy como lo hizo ayer. Esa declaración, llena de fervor y sinceridad, fue la chispa que encendió el clamor por la verdad. Algunos comenzaron a llorar, otros se arrodillaron tocados por el amor incondicional que antes creían ajeno a ellos. Y en un instante la plaza se convirtió en un lugar de liberación, pero en medio de la gloria, algo oscuro se cernía, revelándose lentamente. Había un grupo más grande que acechaba en las sombras, observando con intenciones malévolas. Su líder, un hombre astuto conocido como Demetrio, maquinaba en su corazón el inicio de un conflicto. Él había visto el poder de la obra que Dios estaba haciendo, y sabía que podría amenazar su dominio sobre la ciudad. Mientras las multitudes se entregaban a la adoración, un nuevo desafío se aproximaba. El plan soberano de Dios comenzaba a gestarse en la penumbra, y en los corazones de aquellos que verdaderamente buscaban conocer a su Creador, la pregunta dejaba un eco: ¿qué milagro de transformación aguardaba aún en el horizonte, cuando la oposición se elevaría ante la verdad del Hijo de Dios? El eco de la adoración resonaba en medio de la plaza, mientras la multitud se unía en un mismo clamor. Las lágrimas y los gritos de alegría impregnaban el aire, un testimonio palpable de la obra de Dios en sus corazones. Pablo y Timoteo, agradecidos y asombrados, observaban cómo las semillas de la fe germinaban en la tierra fértil de las almas sedientas. Sin embargo, como un oscuro presagio, las sombras de la oposición se arremolinaban constantemente en las esquinas de la plaza. Demetrio, el astuto líder de los detractores, movía sus piezas en un juego peligroso. Mientras contemplaba la escena, un rayo de ira y traición llenó su corazón. No permitiré que esta secta inicie un levantamiento en nuestra ciudad, murmuró, sus labios apretados por el rencor. Sabía que el fervor de la multitud podría convertirse en una llama incontrolable, y estaba decidido a apagarla a toda costa. ¿Qué estrategias pueden desviar la atención de esta nueva fe?, pensó para sí mismo, mientras buscaba entre sus seguidores a aquellos que compartirían su visión destructiva. Mientras tanto, Timoteo, sintiendo un fuego interior, se animó a acercarse a los que aún dudaban. Con el rostro iluminado por la pasión espiritual, decidió testificar de su propio encuentro con Cristo. Hermanos, puedo atestiguar que no hay paz como la que Él ofrece. Mi vida fue transformada cuando decidí seguirlo, escribió en su corazón mientras hablaba. Él me encontró en mis luchas y me dio una nueva identidad. Los murmullos dispersos de la multitud empezaron a convertirse en murmullos de curiosidad. El poder del testimonio personal, tan simple y profundo, comenzaba a resonar en los corazones que aún estaban atrapados por el miedo. Al escuchar las palabras de Timoteo, una mujer mayor con el rostro surcado por años de sufrimiento, se atrevió a preguntar: ¿cómo es posible que puedas hablar con tanta seguridad? ¿Qué hay en este Jesús que realmente puede cambiar nuestras vidas? Timoteo, sintiendo que el Espíritu Santo lo guiaba, respondió con amor y firmeza: no es solo un hombre, es el Hijo del Dios viviente. En él he encontrado mi libertad, mi propósito y mi salvación. Su sacrificio en la cruz fue por nosotros, para que pudiéramos ser reconciliados con el Padre y vivir en plenitud.
a medida que sus palabras fueron dichas, un estruendo de convicción comenzó a surgir, y muchos comenzaron a derramar lágrimas de arrepentimiento. Los corazones se quebraban y la esperanza comenzaba a florecer entre los presentes. Fue entonces cuando Demetrio, incapaz de soportar más, se acercó con su grupo. Sus expresiones eran una mezcla de desprecio y desafío. «Silencio», gritó, «no escuchéis las palabras engañosas de este joven, es un impostor como su maestro. Conocemos la verdad, nuestros ancestros nos enseñaron a adorar a nuestros dioses». Su voz resonó con autoridad, buscando sembrar la discordia, pero la verdad de Dios brilla a través de la oscuridad. Timoteo, fortalecido por el respaldo del Espíritu, replicó, ¿no está escrito que el Señor es el único Dios y que en él debemos confiar? Isaías 45, 22. Aún en medio de la oposición, un clima de fe comenzó a crecer. Muchos sentían la lucha interna, deseando abrazar la verdad, mientras el eco del reclamo de Demetrio estaba perdido en la verdad resplandeciente de Dios. La atmósfera se tornó peligrosa a medida que la multitud se dividía entre quienes seguían a Pablo y Timoteo, y quienes se alineaban con Demetrio. La lucha por el alma de la ciudad se intensificaba y la incertidumbre llenaba el aire. Con una fe renovada y un propósito claro, Timoteo alzó su voz en medio del tumulto: Dios ha prometido que a todo aquel que invoca su nombre será salvo. Hechos 2 y 21. Mientras sus palabras impregnaban el lugar, un silencio profundo se apoderó de la plaza. Muchos corazones estaban listos para el poderoso movimiento de Dios. Justo en ese momento culminante, un nuevo giro comenzó a desenredarse. Un murmullo de referencia creció entre las filas de aquellos que habían dudado, mientras el cielo parecía abrirse a un nuevo destino. Mientras la oposición elevaba su voz, el divino plan de Dios comenzaba a reflejarse en el horizonte y la pregunta se vuelve inquietante: ¿cuáles serían las consecuencias de esta proclamación audaz de fe? ¿Quién caería? ¿Quién se levantará en el poder de su nombre? El clamor del cielo aguardaba una respuesta, marcando el camino hacia un milagro que cambiaría la ciudad para siempre. La multitud, anhelante y frágil, se mantenía al borde de un desenlace sobrenatural. La tensión en el aire era palpable, como si el mismo cielo aguardara la declaración de fe de aquel joven que ahora se erguía en el centro de la plaza. Timoteo, con el corazón rebosante de humildad y fervor, sentía como la presencia de Dios se hacía tangible entre los congregados. «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11 y 28, resonó en su mente, y esas palabras se convirtieron en un faro de esperanza. La necesidad de libertad y salvación se hacía evidente, pero también el enfrentamiento con la oscuridad que Demetrio traía consigo como un ladrón en la noche. Cada mirada temerosa o escéptica se convertía en un desafío, y en su espíritu, Timoteo sabía que debía actuar con fe y valentía, mientras Demetrio seguía instigando a sus seguidores, e incluso algunos de los más cercanos a él comenzaban a tambalearse. La voz del joven resplandecía con un poder que no era del mundo. «Si nuestros dioses fueran verdaderos, ¿por qué el corazón de cada uno permanece inquieto?», preguntó, mirando a los ojos de aquellos que escuchaban. «¿No habéis sentido la necesidad de algo más, de una paz que el mundo no puede ofrecer?». La multitud, atrapada en su confusión, empezó a sopesar la posibilidad de un Dios que podría llenar ese vacío. La fe se comenzaba a desplegar como un manto, atrayendo a los que estaban en la penumbra. Fue entonces cuando, como un susurro del cielo, un hombre entre la multitud condujo a su hijo enfermo hacia el frente. «Por favor, joven, mi hijo no puede caminar y ha sufrido toda su vida. Si hay poder en el nombre de Jesús como tú dices, sánalo». Las palabras del padre resonaron como un grito desesperado, y el ambiente se tornó electrizante ante la situación crítica. Con el rostro iluminado por la presencia de Dios, Timoteo se acercó al niño, que yacía postrado en el suelo. «Señor, en ti deposito mi fe», murmuró con fervor. Y mientras una onda de expectativa se esparcía entre la multitud, él alzó su voz en oración: «En el nombre de Jesús, levántate». Los ojos de muchos estaban fijos en la escena, el silencio se hizo abrumador. El niño, después de un instante que pareció eterno, comenzó a moverse, sus piernas temblaban, y con un esfuerzo sobrehumano, se levantó. Gritos de asombro y alabanza estallaron, y el aire se llenó del eco de la gloria de Dios. «Es un milagro», exclamó el padre entre lágrimas, «gloria al Dios de Israel». Demetrio, furioso y aturdido, buscó entre su grupo el apoyo necesario, pero su estrategia comenzó a desmoronarse. «No puede ser. Solo es un truco».
balbuceó, incapaz de creer que la mano de Dios se movía ante sus ojos. Sin embargo, miradas incrédulas se transformaban en encuentros con la fe y el poder del verdadero Dios. Timoteo, con el corazón arrebatado por la emoción, declaró: «Este milagro es un testimonio de que Jesús vive y reina. Viene a liberarnos de las cadenas que nos atan, y su amor es capaz de transformar cualquier vida». La multitud, ahora un océano de esperanzas resplandecientes, comenzó a romper las ataduras de los temores pasados, mostrando sirvientes del Dios vivo. Mientras la multitud se unía en adoración, un nuevo susurro cruzó el aire. El verdadero desafío apenas ha comenzado, resonó en el espíritu de Timoteo, y sintió de nuevo que el cielo clamaba por la redención de muchos. Dios está forjando un nuevo camino entre nosotros, un camino de salvación y paz. Esos momentos tumultuosos instauraron un sentimiento indescriptible, la sombra de la oposición aún acechaba, y la lucha por el alma de la ciudad tomaba un nuevo rumbo. Pero lo que vendrá es aún mayor, pensó Timoteo mientras observaba el desfile de milagros y llamados. La voz del Señor resonaría aún más fuerte y la incertidumbre del futuro se tornaba clara. ¿Qué más contaría Dios a través de sus siervos? ¿Cuáles serían los próximos pasos que revelarían aún más de su plan soberano? La llama de la fe se encendería con una intensidad mirífica, y un nuevo despertar pronto se manifestaría en medio del tumulto. El clamor de la multitud resonaba en la plaza, repitiéndose como un eco de anhelos desbordantes. Se había hecho evidente que el poder de Dios en aquel instante no solo se manifestaba en el milagro, sino también en las vidas que poco a poco comenzaban a ser transformadas. Timoteo, aún con la reverberación de su último upongo en la mente, reconocía que su fe ahora era solo el principio de lo que Dios podía hacer en aquella ciudad. Un grupo de personas con rostros llenos de asombro empezó a acercarse a él. ¿Cómo podemos conocer a este Jesús del que hablas?, preguntó una mujer de mirada firme y con lágrimas en los ojos. ¿Dónde se encuentra para que podamos aprender de su amor y su verdad? Su pregunta penetró profundamente en el corazón de Timoteo. Él sabía que cada pregunta era un paso hacia la luz que cambia vidas. Él está cerca, tan cerca que puede ser conocido por todos los que le invocan en verdad, respondió Timoteo, sintiendo el ardor en su pecho. La puerta al reino se ha abierto. Venid y ved que en él hay vida y libertad. Las palabras se cernían con una unción especial, como si el mismo cielo las sellara con su poder. Mientras tantos buscaban respuestas, la figura de Demetrio comenzó a agitarse como un viento tempestuoso entre la multitud. «Propagan mentiras», gritó, intentando ahogar el clamor. «No podéis confiar en aquel que no se muestra». Timoteo, sintiendo la presión de la adversidad, recordó las palabras que el apóstol Pablo había escrito a Timoteo: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio». 2 Timoteo 1:7. Armado de esta verdad, consideró que cada obstáculo era simplemente un paso más hacia la revelación de la gloria de Dios. «Lo que hoy veis no es un truco, sino el amor de Cristo encarnado», proclamó. «No se detendrán en estas palabras vacías, porque el mismo Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo. Sus seguidores son luz en las tinieblas y hoy estamos aquí para testificar su poder». La multitud, que antes temía la cólera de Demetrio, empezaba a crecer en audacia. Aquellos que habían sido testigos del milagro en el niño ahora hablaban entre sí, recordando sus propios anhelos por la paz perdida. Los murmullos fueron creciendo en determinación. El poder de Dios se manifestaba no solo a través de los milagros, sino también en el corazón colectivo de aquellos que buscaban respuesta a su angustia. Fue entonces, en ese clímax de fervor, que una voz resonó desde el fondo de la multitud: «Es el tiempo de la liberación. Dios ha escuchado nuestras oraciones. Que sean nuestras vidas el testimonio de su salvación». Era un anciano, lleno de sabiduría, que había sido conocido en la ciudad por su sujeción a la ley y sus antiguas opiniones sobre los dioses de piedra. Timoteo sintió que en aquel instante el horizonte se abría más. Este no es solo un momento de fe individual, sino un tiempo de transformación colectiva, hablaba sin cesar, mientras un sentido de inquietud empezaba a expandirse. Dios está empezando a mover las aguas, y nosotros somos parte de su obra en este lugar. Él ha puesto su mirada sobre nosotros. Demetrio, viendo cómo su influencia se desvanecía, se lanzó en una rabia sin límites intentando apuñalar la verdad. Pero como un ejército que se dispone a la batalla, varios hombres de la plaza se unieron a Timoteo, decididos a defender la proclamación de Dios. La plaza, ahora convertida en campo de combate espiritual,
fue testigo de la resistencia frente a la oscuridad que intentaba sofocar el amanecer. Mientras la adoración abrumaba la plaza, Timoteo recordó las palabras de Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. Cerró sus ojos sintiendo el peso del desafío, pero también la certeza de que Dios ya había preparado el camino. Cuando la noche comenzó a cubrir la plaza con su manto, Timoteo sintió que el cielo estaba multiplicando su voz en cada corazón. Señor, ¿qué más harás entre nosotros? Clamó en su espíritu. La revelación no tardaría en llegar, pues el Espíritu del Señor susurraba versículos de esperanza y promesa. En ese instante Timoteo comprendió que la transformación de aquel lugar solo había comenzado. La pregunta retumbó en su alma: ¿cuál sería el próximo paso en el plan soberano de Dios? Las estrellas parpadeaban como testigos de una historia aún no revelada, y la expectativa se hacía cada vez más inminente. Timoteo, sintiendo la electricidad de la expectativa en el aire, se giró hacia la multitud, su corazón acelerado por la emoción. Vio rostros entrelazados con la duda y la esperanza, un crisol de deseos urgentes que anhelaban el toque del Altísimo. Venid, venid a mí, les instó, mientras su voz resonaba más fuerte que el viento. La verdad se revela en aquel que se humilla en su presencia y busca su rostro. Todo el que clame en su nombre será hallado. A medida que algunas personas comenzaron a avanzar, en medio de cantos y murmullos de fe, la opresión de Demetrio crecía aún más. «¡Detenedlo!», gritó con toda su furia, pero las palabras del anciano, que había proclamado liberación, resonaban como un estandarte de fe en aquellos corazones despertados. «Hay poder en el nombre de Jesús», vociferó Timoteo mientras su voz se elevaba por encima del estruendo. La oscuridad no puede prevalecer donde resplandece la luz. De repente, un grupo de mujeres se unió a la multitud, llevando consigo un pequeño estuche hecho de palma, en el que habían guardado reliquias de sus antiguos ídolos. «Por fin, hemos llegado a la verdad y estamos listos para despojarnos de nuestras sombras del pasado», exclamó una de ellas con firmeza. «Deseamos ser libres». Timoteo sintió que el poder de Dios se manifestaba con tal fuerza que parecía recorrer la plaza como un río, llevándose las cargas de quienes se atrevían a creer. «Arrojad vuestras cargas sobre él, pues él cuida de vosotros», proclamó, recordando el Salmo 55:22. La multitud vibraba con fe al unísono, cada uno cargando en su ser la misma inquietud, el deseo de transformación, pero las palabras de Demetrio eran como espinas, intentando clavar desesperación y miedo en el corazón del pueblo. «No hay poder en ese nombre», se obstinaba, mientras su mirada oscura buscaba asustar a aquellos que comenzaban a despertar. «Solo los dioses de piedra tienen el verdadero dominio. Rechazad esta locura. En el nombre de Jesús, yo reprendo esa mentira», gritó Timoteo, el fervor ardiendo en su pecho como un fuego incandescente. Sintiendo la intercesión del Espíritu Santo, miró a la multitud y continuó: «¿No se ha escrito que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará? Hoy catamos al mundo el agua viva de la salvación». Con un sentir profundo de unión, algunos comenzaron a alzar sus manos. La atmósfera trascendía lo común, acercándose a un clímax divino, y al pronunciar el nombre poderoso de Jesús nuevamente, el suelo mismo parecía vibrar con la proclamación del Rey de Reyes. De pronto, como si una nueva revelación descendiera entre ellos, muchos comenzaron a confesar los pecados que habían llevado en secreto. Las lágrimas caían como lluvia suave, y oían sus propios corazones gritar: «Queremos ser salvos. Déjanos experimentar esta misericordia». Timoteo, sintiendo que el Señor le había otorgado el don de discernimiento, se acercó al grupo. «Quienes deseen ser bautizados en el nombre del Señor, que se preparen», exhortó con intensa convicción. Las palabras de Pedro ecoaron en su mente: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados». Hechos 2:38, mientras el grupo se movía para prepararse. Una imagen se dibujaba en la mente de Timoteo. Un gran río como el de la vida misma, corría a través de la plaza, las aguas purificadoras de la gracia de Dios, transformando cada corazón que tocaban. Nunca había visto algo tan grandioso. La revelación del poder divino estaba a la vista, pero en medio de esta agitación celestial, un susurro escalofriante atravesó el aire. «Esto no se detendrá aquí», resonó la voz de Demetrio, su rostro distorsionado por la rabia. «He hecho un pacto con el mal y no permitiré que el poder de este Jesús prospere en mi ciudad». Timoteo, mirando los ojos llenos de determinación de los congregados a su alrededor, comprendió que había más en juego de lo que se veía.
El desafío era mayor y la batalla más intensa de lo que se había anticipado. Señor, enséñanos. ¿Cómo avanzar en medio de esta adversidad? Clamó en su corazón, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse en este relato de redención, y así, mientras el eco de las proclamaciones se unía con las súplicas, la pregunta latente subió en la marea de su alma: ¿cuál sería el verdadero propósito que Dios tiene detrás de esta confrontación en la sombra de la adversidad? La noche comenzó a sostener el futuro en sus manos, mientras la promesa divina se destacaba en el horizonte aguardando un cumplimiento. Mientras la brisa suave de la tarde acariciaba la plaza, los corazones de la multitud palpitaban al unísono. Timoteo, sintiendo la ardiente presencia de Dios, alzó su voz una vez más. Hermanos y hermanas, en medio de la oscuridad, brilla la luz. La misericordia del Señor nos ha alcanzado y hoy nos ofrece un nuevo comienzo. Los ojos de aquellos que le rodeaban estaban llenos de lágrimas, pero sus rostros reflejaban un gozo recién descubierto. La decisión de despojarse de sus ídolos se hacía palpable, como un peso que se levantaba de sus almas cansadas. La fe comenzaba a ilustrarse en el acto de arrojar lejos aquellas reliquias que habían simbolizado la dependencia de lo vano. «Suelta lo que te ata», exclamó Timoteo animando a la multitud, mientras veía cómo varios arrojaban los ídolos al suelo. El sonido de la madera y la piedra quebrándose resonaba como una declaración de libertad. En ese momento un fervoroso rugido emergió de los labios de la gente: libertad en el nombre de Jesús. Sin embargo, en la oscuridad, Demetrio observaba, la rabia marcando cada línea de su rostro. Esa locura debe ser detenida. Su voz se alzó, pero esta vez el miedo en su corazón se tornaba en desesperación. Si persisten en esta locura, no quedará más remedio que atentar contra sus vidas. Ustedes no saben con quién se atreven a jugar. Timoteo, sintiendo la emboscada del temor, recordó las palabras del apóstol Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Se puso firme entre la multitud. Por su nombre nosotros hallamos valor. Demetrio, la oscuridad no puede extinguir la luz que hoy ha brillado en nosotros. Cada ladrón en la noche caerá ante el poder de Dios. Un profundo silencio llenó la plaza al pronunciar esas palabras. Un pacto sagrado parecía sellarse en los corazones de los presentes. La fe érguese como un árbol robusto y la guachilia de la verdad comenzaba a germinar. De pronto un anciano se acercó a Timoteo, sus ojos llenos de sabiduría. Joven, veo en ti un fuego. Pero recuerda lo que dice la Escritura: ni los que confían en su propia sabiduría encuentran la verdad. Proverbios 3:5. Debes pedir la guía del Espíritu Santo más que nunca, pues lo que se avecina es mayor que lo que has visto. Timoteo asintió con la cabeza. Gracias, Padre. Estoy listo para escuchar. Las sombras del enemigo se alzaban y la lucha espiritual crecía en intensidad. La batalla no solo era por las almas de aquellos alrededor, sino por la verdad de la ciudad misma. En su corazón, Timoteo sabía que el verdadero milagro de la transformación no solo sería manifestarse en la plaza, sino que se extendiera como un fuego en cada hogar, cada rincón de Efeso. Hoy están aquí para renacer, proclamó. Hoy se escribe la historia de la redención en sus vidas y el poder de la gracia tocará cada corazón. Jesús ha vencido a la muerte y hoy traemos su triunfo a esta ciudad. Mientras la multitud se unía en fervor, Demetrio sintió una oleada de terror. Hay que actuar rápido, pensaba consigo mismo, sintiendo que cada momento que pasaba fortalecía la fe de aquellos que escuchaban. Era como si la lucha se tuviera que librar en dos frentes: el físico contra el fervor de la nueva fe y el espiritual contra el mismo principio de la oscuridad. A medida que la atmósfera se cargaba de expectación, Timoteo se dirigió hacia el río. Este es el momento, murmuró para sí. Mientras se volcaba hacia el agua, sintió una chispa en su interior. Señor, que cada gota de este agua traiga un nuevo pacto, una nueva identidad. Pero lejos de allí, en una habitación oscura, Demetrio convocó a aquellos que le respaldaban. El tiempo de la verdad se acabó. Si esto sigue, mi dominio se verá amenazado. Escucharéis muy pronto de mí. Este Jesús no prevalecerá en mi ciudad. La vigilia de la batalla se preparaba, y el eco de un nuevo propósito giraba en torno a la plaza. ¿Qué más está por revelarse en el plan divino?, se preguntó Timoteo, sintiendo que la crisis no era casual. La historia de redención estaba pronta a desplegarse, y en el horizonte un nuevo día amanecía,
dando luz a las más profundas intenciones y a las promesas de Dios. En la plaza de Efeso, la tensión había alcanzado su clímax. Timoteo, con el fervor del Espíritu Santo ardiendo en su corazón, se encontró ante un desafío que definiría no solo su propia fe, sino la de toda una generación. La multitud, ahora imbuida con la luz de Cristo, se preparaba para recibir la verdad que liberaría sus almas. Hoy estamos aquí no solo para testificar sobre los milagros que hemos visto, sino para proclamar que nuestro Dios vive y que su amor es capaz de cambiar nuestras vidas, afirmó Timoteo, su voz resonando con poder. Palabras de esperanza brotaron como manantial, y en el aire flotaba una atmósfera de expectativa. Demetrio, furioso, se debatía entre la incredulidad y el deseo de mantener el control. Este joven debe ser silenciado, pensó mientras sus seguidores murmuraban en asamblea, buscando consejo en su desesperación. Sin embargo, la ferviente oración de los hombres y mujeres clamando por liberación comenzó a formar un escudo celestial alrededor de ellos. Timoteo, consciente de que la batalla no era únicamente contra el hombre, sino contra las fuerzas sobrenaturales, comenzó a orar con fervor. Señor, equípame para este momento. Que tu luz brille en la oscuridad y que la verdad prevalezca. En ese instante de entrega, vio cómo la multitud comenzaba a unirse, levantando manos y corazones hacia el cielo, como un solo cuerpo en adoración. Venid a la fuente de agua viva. Timoteo exhortó con un ardor renovado. Hoy dejemos atrás nuestras tradiciones vacías y nos aferremos a la verdad que nos transforma. Jesucristo es nuestra esperanza eterna. Él lleva nuestras cargas y sana nuestras heridas. La multitud, sintiendo el poder de la unción, comenzó a responder. Algunos se arrodillaron quebrantados, mientras los demás se entrelazaban en un cántico de adoración que resonó en todo Efeso. El avivamiento estaba en marcha y la presencia del Señor llenaba cada rincón de la plaza. Timoteo se volvió hacia Demetrio, cuyas cejas fruncidas reflejaban el tormento de perder su dominio. Tu rechazo a Cristo no podrá detener la obra que Él ha comenzado en este lugar. La luz siempre triunfa sobre la oscuridad, declaró el joven con firmeza. ¿Qué sabes tú de la lucha por el poder, impío?, se atrevió a replicar Demetrio, intentando sofocar el clamor de la multitud. Solo las sombras refugian la verdad que atesoramos. Pero su expresión de rabia fue apagada por su propia inquietud interna, la cual se veía cada vez más amenazada por la fe de los nuevos creyentes. En ese fervoroso ambiente, un anciano que había estado escuchando desde el borde de la multitud se adelantó. He vivido en las sombras toda mi vida buscando respuestas. Hoy declaro que haré lo que sea necesario para conocer a este Jesús que me promete redención. Las palabras del anciano resonaron como un rayo de esperanza, y la multitud se unió en un clamor colectivo. La voz de la historia, aquel rugido de liberación que resonó como el bramar de un océano, trajo consigo un compromiso renovado y una decisión palpable de seguir a Cristo. La fe florecía entre aquellos que una vez fueron escépticos. De repente, un grito rompió la atmósfera sagrada. La multitud se volvió hacia un hombre que traía noticias. El templo de nuestras tradiciones ha sido destruido. Sus ídolos son polvos en el viento. Las palabras fueron seguidas de un gasp reverberante entre la multitud. El pánico estaba acechando a Demetrio. No. Esto no puede estar pasando. Gritó sintiendo que su dominación se desmoronaba. La fe en Jesucristo era un fuego que no podía ser contenido. Los corazones que alguna vez habían estado vacíos comenzaban a latir con el poder de la verdad, mientras la libertad se reputaba en cada rincón de la plaza. Timoteo, viéndolo caer en la desesperación, tomó un paso firme y proclamó: La redención de nuestro Dios está entre nosotros. No habrá más sombras. La luz llega, y hoy es el día de la salvación. Libertad para los cautivos y la verdad que nunca puede ser extinguida. Aunque la resistencia de Demetrio aún persistía, su rostro revelaba que la batalla estaba siendo perdida. Timoteo sabía que este era un punto de inflexión. La opresión se dispersaba ante el clamor del pueblo. La verdad de Cristo jamás había estado tan presente y el mensaje del Evangelio resonaba en su forma más pura. Pablo, que había estado observando desde la distancia, sintió la inminente victoria del mensaje. Cuando finalmente se unió a la escena con una firmeza ya familiar, levantó la mano y dijo: Familia, hoy recibimos un nuevo pacto, un nuevo comienzo. Así como escribió anteriormente: si un hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Timoteo, sintiendo la unción del ministerio apostólico, miró con gratitud a Pablo.
sabiendo que el legado de la fe se estaba afianzando en cada palabra. La multitud estalló en un clamor de adoración, y juntos proclamaron: «Gloria a Dios en las alturas. La oscuridad ha sido despojada de su poder». El cielo se abrió y la presencia de Dios se hizo palpable, mientras todos, desde el joven hasta el anciano, elevaban sus voces en alabanza. Ya no eran solo seguidores, se habían convertido en un ejército fortalecido por el poder divino. Timoteo, ahora lleno de convicción y propósito, sabía que el verdadero trabajo estaba apenas comenzando. La batalla contra la adversidad se avecinaba, pero estaba decidido a mantener la fe, su corazón era un faro de esperanza en medio de la tormenta. Con este nuevo amanecer en Efeso, el mensaje de salvación continuaría resonando, y cada paso firme en esa tierra sería guiado por la mano soberana de Dios, fiel, fuerte e inquebrantable. Timoteo supo que su historia y la de sus nuevos hermanos iba a cambiar el curso no solo de sus vidas, sino del mundo entero. La historia de la fe en Cristo, que comenzó en un pequeño pueblo, ahora estaba preparando a la ciudad de Efeso para un avivamiento que resonaría a través de los siglos, de generación en generación. Así, la narrativa se concluyó. Pero el eco de la verdad jamás cesará. ¿Dónde estaría la próxima historia de transformación? ¿Cuáles serían los corazones que se abrirán al llamado de Dios? Esas preguntas aún aguardaban respuestas, y la promesa de un nuevo capítulo estaba por venir. Antes de cerrar este emocionante relato, es tu momento de compartir y unirte a este viaje de fe. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo para que más personas conozcan su verdad. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Tu apoyo es crucial para llevar la palabra aún más lejos.